¿Hicieron, hicieron alguno de los ejercicios? Sí, un par. ¿Y cómo les fue? Yo en particular, la mayoría de los que hice me salieron bien, pero, por ejemplo, no sé, empecé por el punto uno, que es el que está explicado en la guía, pero no me, o sea, no me funcionó como fácil la forma que está explicada, sino que lo había hecho como vos habías explicado con el beneficio neto. Eh, y el resto los hice así también y me salieron bien, pero a la vez como que no termino de entender bien qué es lo que estoy buscando cuando hago los cálculos. Como que por ahí si no tuviera las respuestas y no pudiera fijarme si lo hago bien o no, tipo si llevo el resultado o no, por ahí no sabría si lo estoy calculando bien, digamos. Y me costó el 4 y el 15 que no los puedo hacer. Bueno, ahí hacemos. A ver, Bruno. Del uno, ¿qué cosa no entendieron? A mí plantearlo con esa forma de costos medios no me resultó tan fácil. Lo hice sacando el beneficio neto de cada uno y comparándolo con el de Chaco, que era cero, básicamente. O sea, el beneficio neto que me quedaba de cada uno era la renta diferencial. No, bueno, lo calculamos. Es fácil. A ver. En Buenos Aires. Espera, voy a compartir. A ver, ahí carga. Bueno, a ver. Lo que dice el uno es: identifica la existencia de renta diferencial existente en 2004 para la producción de soja con similar nivel tecnológico en 5 zonas del país. Calcule su valor conociendo los siguientes datos. Da para Buenos Aires, Salta, Santiago, San Luis, Chaco y una tabla que tiene el rendimiento. O sea, las tierras de la calidad se va a manifestar por el rendimiento de cada una de estas zonas. El capital total invertido, los gastos especiales de cultivo, y después dice que hay gastos generales, amortizaciones y da un costo de capital, un interés. ¿Sí? Después da un precio de 41,86 pesos por quintal y lo que piden es calcular la renta sobre las tierras de Buenos Aires a medida que se ocupan las de Salta, Santiago del Estero, San Luis, Chaco. Lo que podemos hacer si quieren es calcular la de Buenos Aires y la de Chaco. Así después las otras calculan. Porque para que sea diferencial tenemos que es una comparado con otra. Vamos con Chaco, que seguramente es la de peor calidad. Bueno, a ver. Tenemos. Vamos con la explicación teórica. ¿Se acuerdan? Renta diferencial es la diferencia de renta entre una situación A de mejor calidad versus una situación C de peor calidad. Eh, Vamos a hacer así. Pónganle las tierras A, vamos a poner Buenos Aires. Tienen un rendimiento de 25. Vamos a ver, ¿cómo se procede en estos casos? Acuérdense que lo primero que vamos a tener que calcular es nuestro costo de producción. ¿Sí? Ahí estamos. ¿Cómo se calcula el costo de producción? Los gastos más las depreciaciones más el interés. Calculémoslo. En este caso,
¿Los gastos de cuántos son? 352 pesos por hectárea, que son los gastos especiales de cultivo. Después dice que tenemos gastos generales e impuestos por 75 pesos por hectárea. ¿Sí? Voy a dejarlo con rojo esto si quiero. Después, ¿qué cosa le tenemos que calcular? Las depreciaciones. bien, de 13,8. Y después tenemos el interés. El interés, acuérdense, se calcula como capital inmovilizado por costo de oportunidad, que para todas las situaciones es del 5%. Entonces vamos a hacer, el interés va a ser igual a 1.230 pesos por hectárea por 0,05. ¿Hasta acá alguna duda o no? No. Bueno, hagamos la cuenta. ¿Cuánto de esto? Lo primero es 352 más 75. 427 pesos por hectárea más 13,80 más 61,5 me dio esa cuenta. bien, gracias. Y el total, 502,3 pesos por hectárea. Bien. Ahora, esto es el costo total. Yo tengo un problema. Yo necesito ahora contrastar para ver si hay renta o no tengo, o si no hay renta, necesito contrastar mi costo con mi ingreso, o más que con ingreso, con otra variable. Yo puedo sacar, el costo total está expresado en pesos por hectárea. Yo lo que podría hacer es calcularlo en costos unitarios. ¿Cómo calculo el costo unitario de las cosas? Con los costos medios, que van a ser igual a ¿qué? A costo total dividido ¿qué? La cantidad. Claro, La el cantidad. rendimiento, en este caso. Va a ser igual a 502,30 pesos por hectárea dividido 25 quintales con hectárea. Hectárea se va con hectárea y me queda 502,3 dividido 25. Algo así como 20 pesos por quintal. ¿Sí? Este es mi costo medio. ¿Hasta acá estamos? Ahora, ¿qué voy a hacer yo para saber si tengo renta o no tengo renta? En principio no sé si diferencial. Sí, va a ser diferencial, ¿no? Pero en principio estamos en la tierra A. Pongamos que estas son las tierras de mejor calidad. Estas tierras A, antes de meter una resolución, ¿a partir de qué precio van a entrar en producción? De 20 pesos por quintal. Exactamente. Cuando el precio, si el precio es igual al costo medio, entonces ahí es cuando esas tierras entran en producción, porque es a partir de ese momento el punto en el cual se cubren todos los costos, incluido el costo de oportunidad. Este precio, o mejor dicho, el precio que permite que las tierras entren en producción, ¿sí? Se tiene una denominación especial que se llama precio de suministro. El precio de suministro, entonces, es el precio a partir del cual se cubren los costos medios y que se permite que las tierras entren en producción. ¿Sí?
¿Hasta ahí estamos? Sí, sí. Ahora anotemos esto y dejémoslo por acá. El costo medio de Buenos Aires es de 20 pesos por quintal. Vamos al caso de las peores tierras. ¿Cuáles eran? Chaco. Vamos a graficar por acá. Si uno graficara, esto es Buenos Aires. Acá tenemos costo medio. Era acá 20. Poner acá. Vamos a hacer más chiquitito, si no tengo que ponerlo por acá. Acá tenemos 20 pesos por quintal de costo medio. Ahora, Chaco. Chaco tiene un dato, vamos a hacer de vuelta lo mismo. Costo de producción. Apreciación. Inter. Chaco. ¿Cuánto tenemos de gasto? 352. Lo mismo era. ¿Cuánto nos había dado eso? 502,3 pesos por hectárea. 502,3 pesos por hectárea de costo total. Fíjense que hacemos esto así en condiciones matemáticas de ceteris paribus, con mantener todo igual y una sola variable que modificamos para facilitarles el contraste y que se pueda ver. En la realidad, la renta ocurre, pero los costos de producción no son iguales para todos los casos. Entonces uno lo que tendría que hacer es calcular el costo medio y de esa manera para cada caso, y eso es lo que comparas con el precio. Que es como ocurre en realidad, uno calcula el costo medio, si lo llevas a costo medio, unificás toda la posible dispersión o variabilidad que tenga con los costos. Bueno, en Chaco son 502,3. Vamos a calcular el costo medio del Chaco. Va a ser 502,3 pesos por hectárea, dividido su rendimiento, que es de 12 quintales por hectárea. ¿Cuánto nos da? 502. 502,3 dividido 12. 41,85. ¿Sí? Ponelo. Este es el costo medio. ¿Sí? El precio que tiene que tener el cereal, la soja en este caso, para que entre en producción tiene que ser de 41,83. ¿No es así? Sí. Ese es el precio de abastecimiento. Y ahí surge otro, un principio, hay un criterio importante que el precio del producto, en este caso soja, es regulado por las tierras de peor calidad. El precio de los productos está regulado por las tierras de peor calidad, por la entrada en producción de las tierras de calidad. En realidad es una relación de ida y vuelta. ¿Por qué? Porque ¿qué significa eso? Que las tierras C recién van a entrar en producción cuando el precio sea de 41,85. ¿Sí? Entonces, que el precio llegue ahí va a implicar que las tierras esas van a entrar en producción. Ahora, que entren en producción las tierras de peor calidad, las tierras de Chaco, va a generar que el precio finalmente termine siendo regulado por estas, porque si no entraran en producción, o sea, si nuestro stock sería hasta las tierras B, tierras de calidad intermedia, si se quiere, el precio, en tanto la demanda siga aumentando y la oferta es más limitada que la demanda, el precio tendería a subir aún más. Entonces, la entrada en producción de todas estas tierras C va a terminar
regulando el precio hasta este punto. Si las tierras C no entraran en producción porque no existieran, y la demanda sigue aumentando, el precio tendería a aumentar aún más. ¿Me siguen? Vamos a graficarlo. Estas son las tierras de Chaco, que es 41,83. Fíjense, si el precio, esto es Chaco, estos son costos medios y acá tenemos el precio de 41,83. Si el precio es de 41,83, acá no hay renta. Acá se cubren todos los costos de producción, incluido la retribución al capital, el interés, pero no hay renta. Mientras que en el caso de las tierras de Buenos Aires, fíjense que si bien el precio, porque el precio es único para todas las tierras, el precio es de 41,83, los costos medios de las tierras de mejor calidad de las tierras de Buenos Aires sigue siendo de 20, con lo cual podemos calcular ¿cómo es? Podemos calcular la renta. ¿Y qué renta va a ser? Renta diferencial. ¿Por qué es renta diferencial? Porque es una renta donde se compara la situación de mejor calidad o la situación de X calidad versus siempre la situación de peor calidad. Entonces, la renta finalmente de la tierra va a estar fijada por la entrada de producción de las peores tierras, ¿sí? Las tierras de peor calidad terminan regulando el precio termina regulando la diferencia entre precio menos costos medios, va a terminar esa diferencia, ese delta va a terminar generando o no la renta. ¿Está claro? Sí. Bien. Salta, Santiago, San Luis, háganlo ustedes eso. ¿Cuál otro era el que tenía? Sí. Una pregunta. Yo ahí lo entendí mejor, o sea, habría que hacer la diferencia esa de 21,83 por 25. ¿Para qué? Para sacarlo en total. Claro, creo que los resultados estaban en pesos por hectárea. Por eso. Sí, se puede. Yo para explicarles porque no habían entendido lo de costos medios, me dijeron. Claro, yo igual lo que no entiendo es por qué si yo saqué el beneficio neto me dio igual. Porque terminás dividiendo todo por... Terminás dividiéndolo. O sea, una parte la dividís y la otra la multiplicaste. Te va a dar lo mismo. Creo que no hice ninguna división. O sea, saqué el rendimiento No, de el que cada hice una. yo hice la división. Ah, ok. Acá vos fijate que el costo medio yo hice la división y después vos cuando haces el rendimiento lo multiplicás. Lo multiplicás, no está ahí. Sacás el ingreso. Las cantidades. Precio por cantidad. Ok, ¿y estaría bien resuelto de ambas formas? Y depende de lo que te piden. Si te lo piden calcularlo a partir de los costos medios, tenés que hacerlo así. Si te piden solamente la renta diferencial y no te dicen cómo, está bien de las dos formas. Depende de lo que te pidan. Ok, gracias. Por eso. ¿Cuál otro era que tenían la duda? El 4 y el 15. 15, a ver cuál era. ¿El 13 lo habíamos hecho o no? La tarea es. No, me parece no. Ahora hay que encadenar todo. Bueno.
Bueno, vamos a hacer el 13 y después el 15 entonces. A ver. Vamos a compartir. A ver, vamos con el 3. Calcule el canon de aparcería como porcentaje de ingreso bruto que intentará cobrar el propietario de un campo de 500 hectáreas para producir girasol. El rinde es de 25 quintales por hectárea y el costo de producción, que no incluye gasto de comercialización y renta, de 600 pesos. El precio del girasol es de 480 pesos por tonelada, haciendo gasto de comercialización del 30%. El mencionado campo posee 100.000 pesos de mejora, las que insuman 3.000 pesos año de cuota de depreciación. Considere un costo de oportunidad del 6%, considere que el costo de producción remunera el capital invertido por el posible parcela. El porcentaje, bueno, y da el resultado. A ver, vamos a calcular. A ver, calcular, bueno, vamos a ver. Calcule el canon de parcería como porcentaje del ingreso. Campo de 500 hectáreas. Rendimiento de 25 quintales por hectárea. Costo de producción de 600 pesos. Que no incluye ni rentas ni costo de oportunidad. El precio es de 480 pesos por tonelada. Gasto de comercialización del 3%. Posee además 100.000 pesos de mejoras. Y 3.000 pesos de depreciación de 3.000 pesos por año. Costo de oportunidad del 6%. ¿Se acuerdan que cómo se calculaba? ¿O qué tendríamos que hacer? ¿Eh? ¿Se acuerdan cómo era la fórmula? Era el porcentaje de aparcería por el ingreso bruto, más la depreciación más el interés. ¿Seguro? No, es lo que recuerdo. Estaba esperando ahí, faltaba algún término. Se podría hacer así. Porcentaje de parcería por ingreso bruto es igual a la renta más depreciación de las mejoras, más interés de las mejoras, más gastos con los cuales corre el productor. Que en este caso no hay. No sé por qué nunca los ponemos, pero eventualmente. Una consulta, profesor. ¿Los gastos de comercialización puede que sea 30% en vez de 3? Puede ser. Sí, justo le estaba por decir eso. ¿Dónde está? No lo veo. Sí, 30%. Ahí no lo veo. Ahí está, 30%. Sí. Sí, ahora lo calculo. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces? Despejar. Algo así.
A ver, ¿qué tenemos de datos? Calculemos el ingreso bruto. ¿Cómo lo podemos calcular? Precio por cantidad, P por Q. Ahora, ¿qué teníamos en el medio? Pero también están los gastos de comercialización. Claro, exactamente, muy bien. Eso por 0,7, ¿Cómo? que sería esa cuenta por 0,7. Exactamente. Sí. Vamos a hacerlo así igual prolijitamente. Sería el precio que dijimos que era de 480 pesos por tonelada, por la cantidad que era de 25, vamos a ponerle, sacar un cero, poner, 48 pesos por quintal, por, ¿cuántos quintales? 25, por así llevar todas las mismas unidades, por hectárea. ¿Esto cuánto me da? 1200. 200, bien. Menos el 30%. ¿Cuánto es el 30% de 1200? 400. ¿Es así? Y entonces, a ver, a esta altura de la suele 360, qué bueno. $1.200 menos 360, 8. Estos son nuestros ingresos brutos. ¿Sí? Ahora, empecemos a ver. ¿Qué tenemos? Ingresos brutos, ya los tenemos, 840. La renta, ¿cómo la calculamos? ¿Cómo la podemos sacar, la renta? ¿Eh? ¿Cómo calculamos la renta? ¿Qué les parece? ¿Qué fórmula usarían? Tenemos los ingresos, tenemos los costos de producción, los gastos de comercialización, las mejoras, las depreciaciones. ¿Qué usarían? Más cruel silencio. ¿Qué les parece? Ni idea. Ni idea. ¿Qué formas teníamos? ¿Se acuerdan qué formas teníamos de calcular la renta? A ver, ahí busqué una. Valor de la renta por la productividad. ¿No? Claramente no. Claramente no. Y la clase pasada usamos valor de la tierra por interés, pero tampoco. No, porque no tenemos. No se puede, no se puede hacer ingresos brutos menos costos de producción. Muy bien. Exactamente. Perfecto. Era eso. Exactamente, era eso. Fíjate que tenemos 840 pesos por hectárea menos costo de producción, que son de 600. Fíjense que dice muy claro la guía que los 600 pesos de los costos de producción no incluyen la renta, pero sí incluyen la ganancia ordinaria. Entonces,
nada, está metido ahí, con lo cual si yo le resto al ingreso este costo, es renta. 240 pesos por hectárea. Acá 240 pesos por hectárea. ¿Sí? Vamos con la depreciación de las mejoras. ¿De cuánto es la depreciación de las mejoras? 3.000 pesos. ¿Qué nos está faltando? Sobre las 500 hectáreas. Entonces, Bien, 500. $30 dividido 5. Y después tenemos el interés de las mejoras, que me dice que son de 100.000 pesos. ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Qué le tengo que agregar? dividir también por la superficie Sí, y multiplicar por el interés. bien. Entonces ahora hacemos los 40 más 6 más 12 dividido 840. Nos da por 100, ¿no? Para sacarlo, esto nos da 0.37. O sea, 30.7%. ¿Entienden el concepto? Sí, sí. Y entienden, o sea, el concepto este es importante. ¿Qué significa un 30% del porcentaje de aparcería? ¿Qué significa que tengas un porcentaje, un canon de mediería o de aparcería del 30.7? Si tuviesen que explicárselo a alguien, ¿qué dirían? Si les dicen, el canon de aparcería, el porcentaje es del 30.7. sería que de lo que se genera en total, la otra persona se queda con el 30%, sea mucho o sea poco. Tipo, le vaya bien o mal en la cosecha. Claro, exactamente. Sí, ¿quién se queda con el 30% en este caso? Propietario de la tierra. El Claro. propietario. Este cálculo lo hace el propietario. Lo que va a decir es, si es el 30%, es cada 100 pesos de ingresos brutos, el 30%, o sea, 30 pesos, van al propietario. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está metido ahí adentro en la retribución? La renta, la depreciación de las mejoras, el interés de las mejoras y eventualmente si cubrir los gastos de producción que haya llevado adelante el propietario. En el arrendamiento el propietario ni se mete acá, no aparece nunca con gastos de producción, porque él no forma parte del proceso. Acá sí. ¿Por qué puede aumentar o bajar? Y porque depende de la renta. Si es un buen año, pónganle, si es un buen año va a tener más ingresos, si es un mal año va a tener bajos ingresos. Entonces lo que va a variarte es la renta efectivamente generada. ¿Sí? ¿Entendieron ahí? Sí. Sí. Ahora, el ejercicio 13 le hace un agregado que dice, fíjense, si el precio si esto fuese girasol, o es girasol, si el precio del girasol es de
1.140. Si el precio del girasol es de 1.140 pesos por tonelada, vamos a ponerlo en quintales. 114 pesos por quintal. Si el precio del girasol es de 114 pesos por quintal, ¿cuánto debería ser lo que le tendría que dar? ¿Cuánto debería yo recibir? ¿Por qué me da diferente? No me da igual. Debe estar mal la nunca. Vamos a hacerlo. ¿Entienden? Yo lo que estoy pagando es de esto. ¿Cuánto eran los ingresos? 8.40. 8.40, muy bien. Vamos a borrar acá. Sí. Francisco, el precio es 33,6 por quintal. A mí me aparece acá en el 15. El ejercicio 15. Sí. Estaba haciendo el 15, pues. Estaba viendo. Porque aparte, el 15 engancha con esto. Fíjense esto. Vamos a poner acá propietario y acá a parcero. De los ingresos brutos, ¿cuánto recibe el propietario? En porcentaje, 30,7%. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí. ¿Cuánto recibe el parcero? 69,3, ¿no? Sí. Ahora, ¿cuánto es el 30,7 de 840? Ya lo habíamos hecho el cálculo. 200. 257,88. Ahí está, 257,8. ¿Y cuánto sería el de la parcero, si quieren? Hagan 840 menos 257. Ay, profe, perdón, yo no llego a ver lo que dice arriba. A ver, lo pongo más Yo abajo. tampoco, profe. Bueno, no hay problema. Sí. El ingreso bruto total es de 840 y va al propietario un 30,7 y al parcero un 69,3%. Esto representa 257,8 pesos por hectárea y háganme 840 menos 257,8. ¿Cuánto sería? 582,12. Bien, gracias. Así tenemos el número completo. Bueno, hasta acá estamos, ¿no? Lo que dice el ejercicio 15 es que si en vez de pagarle en efectivo, cash, yo le pagara al propietario, yo a parcero le tuviera que pagar con equivalente en quintales, en producción, porque esto es girasol, le tengo que pagar con bolsa de cereal, de oleaginosa, con bolsa de girasol. Para eso lo que me dice es que el precio del girasol es de 1.140 pesos por tonelada. ¿Sí? Es el dato. Lo que es lo mismo a 114 pesos por quintal.
¿Entienden hasta ahí? Sí. Bueno, entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo hago para saber cuánto le voy a pagar en cereal? En oleaginosas. Voy a hacer 257,8 pesos por hectárea, dividido 114 pesos por quintal. Entonces me va a decir cuántos quintales por hectárea le voy a tener que pagar. ¿Cuánto me da eso? 2 y pico. 2,26. Bueno, es eso. No coincide con el de la guía, pero esto está, así es, está bien el cálculo. Quintales por hectárea. ¿El ingreso igual no cambiaría si cambia el precio? Ah, sí, teníamos que, es verdad. Sí, habría que calcularlo allá. Claro, porque, o sea, es como que Sí, hay tendría que mayor recalcular renta. todo. Sí, por eso era. Yo lo que estaba calculándolo era. Sí, es verdad. Estaba haciéndolo como si tuviésemos que convertirlo, nomás. Es verdad. Sí, lo que tenemos que hacer es volver a recalcularlo. Entonces lo que hacemos es el ingreso bruto. Hacemos precio 114 pesos por hectárea, pesos por quintal, por el rendimiento 25. ¿Cuánto me da esto? Francisco, Sí, también lo que te da es el precio del girasol, le tenés que hacer el descuento de los gastos de comercialización. sí, ahora lo hacemos. Ahora lo hacemos. Ah, Pero por eso, hagamos 114 por 25 primero. Porque va a cambiar la renta. 114 por 25, 2.850. Bien. Y a eso le tenemos que restar el 30%. Que es el 30. Hagamos porque así ya queda. Si no, después se pierde. 855. Me va a dar un ingreso de 1995. Bueno, ahora sacamos porcentaje de parcería, podemos calcular. Renta. Calculamos la renta. ¿La renta cuál sería en este caso? Ingreso bruto menos costos de producción. Va a ser 1995 menos 600. Eso nos da 1395. Más este que habíamos dicho, ¿cuánto era? 12. ¿Correcto? ¿Las depreciaciones cuánto eran? Depreciaciones 6. 6 pesos por hectárea. Claro. Bien. ¿Y los intereses? 12. Bueno, hacemos la cuenta. 1395 más 6 más 12 nos da 1014. Podemos calcular cuánto Pero, se nos va a profe, perdón, ¿para qué la renta si... O sea, si era sobre el ingreso bruto del porcentaje? Porque te aumentó, tenés que calcular de vuelta la renta porque te cambió el ingreso bruto. Te aumentó el precio del girasol, aumentó la renta. Tenés que volver a estimarla. Cambió todo. ¿Entendés? Ok. No me cierra igual como lo hizo acá, pero bueno. Fíjate que la renta, si es ingreso bruto, acá si aumentaste el ingreso bruto, también te aumenta, si aumentas, digo, el precio, perdón, te aumenta también la renta. Sería una cosa así.
Igual no me coincide con la guía, pero el razonamiento está correcto. Fíjense, nosotros, ¿cuánto nos dio de costo medio? Podríamos calcular el costo medio. ¿Tenemos las cosas para calcularlo? No, bueno, pero tenemos la renta. ¿Cuánto nos da la renta? 1.395. ¿La renta de cuánto es? 1.395. Esta 1.395. ¿Y la anterior cuánto era? $2.40. No, bueno, bien, ahí está. Hasta acá estamos, ahora vamos a ver eso. Sí. ¿Cuánto es nuestro costo de producción en uno u otro caso? ¿De 600? Póngale. Sí. Vamos a sacar el costo medio. El costo medio es igual al costo total dividido cantidad. Nuestro costo total es de 600. La cantidad es de 25. Hacemos 600. 25 nos da 24. O sea que nuestro costo medio es de 24 pesos por quintal. En la situación inicial, el precio habría que hacerle el resto del 30%. Póngale que el precio era de... ¿Cuánto era el precio original? 480. Ahí está. Va, 48 en quintales. Bueno, por eso, pongamos 48. Por acá. Era acá. Si el precio inicial era este, el de 48, esto era la renta. ¿No? ¿Me siguen? Póngale que esta era la situación de las tierras B, que tenían un costo medio de 48. Entonces, nosotros estábamos generando una renta diferencial, no lo sabemos cuáles eran las que generan esto. Supongamos que son esas. ¿Qué ocurre? Hay un proceso de aumento de la demanda que hace que el precio se empuje para arriba, porque hay más demanda. Entonces ya las tierras A y las tierras B ya están todas completas y aparecen las tierras C, que me van a ofrecer a... ¿Cuánto dijimos que era el costo medio? 24. 24, digamos, no, perdón, 114. Estoy diciendo Wikipedia. Acá, a 114. Cuando el precio es de 114, entran en producción las tierras C. ¿Sí? Ahora, si entran en producción las tierras C a 114, esta va a ser la nueva renta que va a percibir la tierra A, que es la nuestra. Era lo que estaba antes más esto. Esto es lo de 114. Va a ser 114 menos 24. ¿Sí? Me aumenta la renta. Entonces, si me aumenta el precio, yo tengo una nueva renta que tengo que volver a calcular. Y este va a también generar agua. ¿Entienden cómo es el fenómeno ese? Si aumenta el precio y mis costos se mantienen constantes o aumentan menos que proporcionales, se modifica la renta, va a aumentar la renta. ¿Qué ocurre? Si pasa este fenómeno y yo estoy bajo una modalidad de arrendamiento, tanto el propietario como el aparcero van a, ante posibles modificaciones de subas o bajas de los precios que eventualmente modifican la renta diferencial, bajo el modelo de aparcería, tanto el propietario como el productor van a poder captar de manera no pareja, digamos, no pareja porque están en porcentaje, pero sí que van todos de manera proporcional, van a poder captar los aumentos o las disminuciones de la renta debido a los precios. Mientras que, si estuviese en un canon de arrendamiento, ante subas, si sube el precio del cereal o del producto que fuera, se ve beneficiado el productor.
¿Sí? ¿Por qué? Porque aumenta la renta, pero ya fijó un canon fijo, entonces el propietario no tiene derecho a patalear. Mientras que si el precio baja o los rendimientos son malos, lo que fuera, lo que va a terminar pasando es que se va a ver beneficiado más beneficiado más el productor. O sea, va a capturar más porcentaje de esa renta o eventualmente hasta de los costos de producción, los costos medios pueden meter. El propietario sobre el producto. ¿Entendieron? Profe, perdón, pero ahí cuando haces el porcentaje de parcería, Sí. da como el 71%, o sea, ¿se queda el 71% el dueño de la tierra? Y puede llegar a ser, sí. ¿Y entonces en qué le conviene al productor eso? Porque lo que va a querer y lo que va a decir es, no quiero ese arreglo. Bueno, entonces, ¿qué le va a decir el propietario? Y que se busque otro terreno. Exactamente. Exactamente. Usted es libre, le va a decir. ¿Quiere libertad? Bueno, él la tiene. Váyase a buscar otro lugar. ¿Por qué va a aumentar hasta el 70%? ¿Qué es lo que aumentó? El precio, entonces, la renta. La La renta. renta. ¿Qué va a decir el productor? El productor, no, perdón, el propietario. Va a decir, mire que usted de la renta, fíjense, lo que va a decir es, de su costo de producción, usted tiene gasto, depreciación e interés. No en esos términos tan amables, ¿no? Ni tan sofisticados. Pero lo que le va a decir es, usted, como buen capitalista, lo que desea, bueno, cubrir sus costos explícitos, pero además, obviamente, pero además usted lo que necesita, que es la lógica, tiene que cubrir su costo de oportunidad del capital. Si usted cubre su costo de oportunidad al mismo nivel que la tasa media de la economía, al 6%, cual vasos comunicantes, todo se mantiene en equilibrio, usted no tiene razones para no ser un capitalista o una capitalista feliz. Porque está cubriendo todo. Todo lo adicional que se genere al poner en funcionamiento esto, ¿sí? Todo lo que esté, si el ingreso bruto menos los costos de producción fuese igual a 0, no hay renta. La renta no está. Si es menos, obviamente, pero en el caso hipotético y potencial que suele ocurrir, dependiendo del rubro, que esto sea mayor a 0, tenemos renta. Y entonces, yo como propietario, por un lado voy a querer cobrar la depreciación de las mejoras, el interés de las mejoras. ¿Qué puede ser eso? Puede ser, por ejemplo, los invernáculos. Yo le cedo a usted los invernáculos, que es mucha plata la instalación, yo voy a cobrar por cederle los invernáculos. Porque aparte es mucho capital. Entonces yo le cobro por el uso y la depreciación de esos invernáculos y después todo el adicional que se genere, que es renta, yo lo voy a querer capturar. Entonces lo que voy a hacer es estipular un porcentaje de parcería que capture estos tres elementos. Entonces, sobre el total de los ingresos brutos, yo voy a tratar de agarrar un porcentaje. Voy a capturar un porcentaje de sus ingresos brutos. Voy a acordar. ¿Qué ocurre? Vamos a ser socios. Si la cosa va bien para los dos. Si la cosa va mal para los dos. Yo capturo menos renta. ¿Me siguen? ¿Qué puede llegar a ser ¿cómo es el propietario en el que alquila? El aparcero, el mediero. ¿Qué puede llegar a negociar? ¿Qué les parece? Esto puede negociar. Un porcentaje de parcería menor. ¿Sí? Ujú. Si el aparcero, el que alquila, negocia un porcentaje de parcería menor, que tiene que pagarle, entonces significa que, en fenómeno económico, significa en parte que el propietario que le está transfiriendo. Sí, parte de su renta. Parte de la renta. Entonces, ¿se acuerdan cuando en la parte teórica me preguntaban, bueno, ¿y cómo se distribuye eso?
Y bueno, y muchos dependen en el medio, no hay un fenómeno mecánico y matemático y aún de legitimidad, de esa legitimidad que esté escrito que diga a quién le corresponde. En parte va a ser parte de la negociación, la buena fe y de la situación de posición relativa. Entonces, el porcentaje de la parcería igualmente, al ser una relación, si quiera hasta no digo societaria formalmente, pero sí de compartir los riesgos, eso puede que se dé. Porque ahora, si la cosa fuese muy mal, no solo le va a transferir parte del fracaso también. Entonces, ahí es donde uno puede negociar. Generalmente lo que pasa en el mundo hortícola es que, bueno, en los propietarios es más confuso todavía, pero lo que suele pasar es que hay alguien que pone los invernáculos y los insumos, ¿sí? Que hay que tener plata para eso, y hay otro, que es un mediero, que pone el trabajo. Entonces, lo que hace es todo esto, valoriza su trabajo y después van en porcentajes. Es la forma de valorizar el propio trabajo. La horticultura requiere mucho laburo humano, con lo cual el que tiene los insumos y el invernáculo tiene capital y no tiene trabajo. El otro aporta el trabajo y acuerdan un porcentaje de la parcería. Adivinen quién suele ganar, por supuesto. No hace falta. ¿Cómo funcionaba en el mundo hortícola? No sé si alguno conoce o viene de familia hortícola. Hay 3 actores al menos. Está el propietario de la tierra. Esto pasa acá a 30 kilómetros, chicos. Tenemos el arrendatario, que tiene a veces un doble arrendatario, y el mediero. ¿Cómo funciona? El propietario de la tierra se lo cede la tierra bajo un formato que es el del arrendamiento. ¿Cómo funciona el arrendamiento? ¿Cómo es la operatoria? No es un canon fijo. Exacto, es un canon fijo, se pone de acuerdo y tienen que pagar, en el caso de la horticultura es mensual, no es legal eso, pero andar a mostrarle los papeles. Un canon fijo que te lo hacen pagar todos los meses, ¿sí? Al arrendatario, todos los meses. Y también, si uno le pide determinadas cláusulas, por ejemplo, las cláusulas es que no pueden construir, no pueden hacer mejoras, o mejor dicho, las mejoras no son cubiertas. El invernáculo sí porque tiene una vida útil limitada. Pero, por ejemplo, las casas, las bombas, las perforaciones, etcétera, todo eso corre por responsabilidad del propietario. Bueno, eso habitualmente los propietarios no lo hacen, no les importa. Bueno, ese es otro problema. Ahora, este le va a tener que pagar un canon fijo. Para él esto es un gasto. ¿Qué pasa? ¿Por qué va a hacer esto el propietario? Porque le permite ser un dueño ausente, no hace falta, no le importa demasiado qué hace, qué no hace. Lo único que le importa es que pague todos los meses, póngale 5.000 o 20.000, en estos momentos, 50.000, 20.000 pesos por hectárea. Todos los meses. Un alquiler que le llega todos los meses por eso. Pero no interviene en el proceso y no sabe ni siquiera qué tecnología utiliza, si aplica o no aplica agroquímicos. Nada, no importa, es un dueño ausente. Por eso se lo llama un rentista. Un terrateniente rentista. Puede ser grande, puede ser chico. A veces son 5 hectáreas nomás. A veces son, no en la horticultura, pero en otras cosas son 5.000 hectáreas. No importa. El comportamiento del agente económico tiende a eso. Después el arrendatario con el mediero, lo que va a hacer es, tiene un nivel ya de capitalización que le permite poner invernáculos, que son mejoras, y gastos. Gastos es comprar semilla, comprar insumos. En el caso de la horticultura, esos son gastos muy grandes, costos fijos muy grandes. Y después va a un porcentaje de aparcería con el mediero. El mediero es alguien que tiene como única fuente de capitalización, ¿cuál? Su trabajo. Aporta trabajo humano. Y entonces con acuerdan un porcentaje de aparcería. Muchas veces estos viven en el mismo predio y están presentes. Entonces lo que tratan es de sacar el mayor rendimiento posible, porque de esa manera ganan los dos,
ya hicieron un acuerdo previo, generalmente ya hay como reglas de cómo se hacen esos acuerdos. ¿Y esto por qué le sirve al mediero? Porque él no tiene el capital para ni el invernáculo, ni para comprar la semilla, ni para nada. Lo único que tiene es trabajo de él y de toda su familia. Entonces, la única forma que tiene de valorizar su trabajo es someterse a condiciones de autoexplotación, trabajar 20 horas por día dentro de un invernáculo en verano, todas unas condiciones feroces, pero es la única forma que tiene, a través del porcentaje de esta parcería, de capitalizar o valorizar su trabajo, pensando que el día de mañana, si le va bien, él va a poder repetir ese esquema. ¿Sí? Esa es la vida real. Son las cuestiones de tierra en la zona hortícola metropolitana. Unas preguntas vinculadas a eso. Fíjense que hay una situación, si se quiere, sí, de desigualdad. No sé si alguno o alguno de ustedes es alquila. Vive en casa alquilada. Sí. Sí. ¿Alguno conoce los conflictos con la ley de alquileres, etcétera? No los vive, no los sufre. Parte del conflicto, esto de las tensiones con el alquiler, tiene que ver con esto mismo, digamos, porque siempre hay una situación de desigualdad entre el que posee el capital y no lo posee. Eso es así. El tema es que... A mí lo que me deja pensando, Francisco, es que si bien comentaste que la ley no avala el alquiler mensual, y entre el arrendatario y el propietario Sí. se pacta un alquiler mensual Ujú. sin respaldo jurídico, lo hacen de boca, digamos. A veces hacen contratos con alguna inmobiliaria, pero Mm. no tienen validez, pero por lo general no tienen, porque se paga en negro también. Y tiene que ver con esto que charlamos, que lo que le estaba diciendo es, hay una situación, siempre ante modificaciones de los esquemas o en las posiciones de negociación, el que tiene el capital siempre va a estar en una posición ventajosa. Siempre. Eso es así. Se podrá patalear, pero el hecho empírico y concreto es ese. Entonces, ante esa, o sea, salvo que desde justamente la formulación de políticas públicas, uno formule políticas que sean inclusivas, pero que tienen que estar bien formuladas, porque si no también terminás perjudicando. Entonces, ¿qué es lo que pasó en parte con la ley de alquileres? Entonces vos tenés que ver qué mecanismos usás. Por ejemplo, en el caso de la horticultura, si uno le dice al propietario, no, dame los papeles y no te voy a pagar todos los meses, te voy a pagar un canon anual a 3 años con cláusulas y siguiendo la ley de arrendamientos. ¿Qué les va a decir el propietario? Que se busque otra cosa. Claro, que se vaya a un lugar que le den eso. Sos libre. Lo mismo que pasó en la Inglaterra del 1400, 1300. Cuando se cerraron las tierras comunes y les dieron la libertad, cuando se cayó la Edad Media, que los liberaron de la gleba a los campesinos, le dijeron, son libres. Entonces, pero las tierras son nuestras, muchachos. Entonces son libres totalmente, pero las tierras se quedan acá, con lo cual los sacaron a patada. Y entonces, ya no estando liberados de las obligaciones de la servidumbre contra sus amos, que tenían obligaciones también recíprocas, al ser libres de eso, ¿qué les quedó a todos esos campesinos? Su fuerza de trabajo. Libres de toda cosa, solo poseían su mano de obra. Bueno, eso es lo mismo que pasa acá. Si yo echo al quintero, le digo, bueno, no negocie otra cosa, ¿qué otra cosa le queda? ¿Qué caminos hay? Bueno, no hay muchos. Uno de los caminos es buscar otro predio. El problema es que ya generalmente los predios hortícolas están ocupados y en las zonas en realidad periurbanas hay una tensión adicional que es la urbanización. Entonces lo que puede hacer el propietario es decir, no, mira, lo voy a vender. Lo vendo para hacer un country. Hacemos los altos de la Pendorcha en el kilómetro 63 y con eso me forro de plata y chao, ¿para qué voy a andar lidiando con vos?
Y eso es lo que termina pasando. Hay un proceso de corrimiento de la zona urbana. Y entonces, ¿qué puede hacer el quintero? Bueno, una de las cosas que puede hacer en algunos casos es, uno podría pensar, pueden acceder a la tierra. El problema es que para acceder a la tierra necesitas condiciones que te permitan comprarla, esta tierra. Y no sé si alguno ha intentado comprar una casa últimamente, no es algo, es un campo, no es algo que sea facilísimo. ¿Por qué? Porque son montos muy grandes. Entonces, hay un problema de dificultad para un acceso a la tenencia relativamente segura de la tierra por parte de productoras o productores hortícolas. Y si ustedes piensan, tengo que pagar todos los meses el arrendamiento. Y además, tengo un porcentaje de la parcería. O porque soy el aparcero, o porque soy el mediero, o soy el que pone los invernáculos. ¿Qué única forma tengo de llegar a eso? A cubrir todo. Los costos, puedo bajarlos, pero hasta un punto. Entonces, este camino no lo puedo hacer. ¿Qué me queda? La cantidad. ¿Precio o cantidad? El precio, ¿cómo puedo modificarlo? ¿Alguien sabe? ¿Generando escasez? ¿Generando? ¿Escasez? Sí, pero si es un mercado de competencia perfecta, ¿cómo lo genero yo? Yo soy una célula aislada, un átomo aislado en un gran mar de oferta. No, entonces no puedo controlar el precio. No controlo el precio. Lo que puedo controlar a lo sumo es el momento de entrada. ¿Sí? Ustedes podrían ver, si uno piensa en el mundo de cualquiera de estos productos, no todos los hortícolas, pero la mayoría son estacionales. Entonces tenés una época del año, el precio puede tener un pico, después se deprime y después un segundo pico. Entonces primicias o tardíos. Entonces yo lo que podría hacer es tratar de entrar acá o acá. ¿Sí? A veces no es así, a veces es así. Entonces, la diferencia entre un precio que cambie 5 veces es una semana de diferencia, porque todos van a querer hacer lo mismo. No hay coordinación en la información. Cada uno toma la decisión de manera aislada. Entonces, para modificar el precio, yo no puedo cambiar el precio individualmente, lo que puedo es tratar de hacer primicia. ¿Cómo lo hago? Hay diferentes formas. Uno es la aparición del cultivo bajo cubierta. Una de las formas de aumentar eso es el cultivo bajo cubierta, invernáculo. Eso se llama intensificación. Es una de las formas también de exclusión, porque si todos lo hacen, o mejor dicho, si hay esa tensión, hay que ver quién tiene plata para hacer esas coberturas. No es barato. Ahora. Pero eso es limitado. La otra forma, ¿cómo es? Aumentar la cantidad producida. ¿Cómo aumentó la cantidad? ¿Cuál es el resultado de cualquier cantidad? Nos fuimos por las ramas, pero no importa, me parece que es interesante. Por lo menos movemos un poco las neuronas. ¿Cómo modificamos la cantidad? Y exigiéndole más al suelo, usando más fertilizantes, plantando más. Hay dos formas. ¿Cómo es un cálculo de cantidad total? Rendimiento. Rendimiento por hectáreas. Exacto, vamos a poner toneladas por hectárea, que esto lo podemos llamar productividad. ¿Sí? Esta sería nuestra pendiente. Y esta la superficie. Ahora, una forma de expandirnos es renta, ¿se acuerdan? Renta diferencial margen extensivo. Nos vamos ocupando nuevas tierras. Es esto, vamos por acá. Ahora, como vimos, las tierras A se agotan, las B se agotan, las C se agotan porque la tierra tiene un stock limitado. Y más si estamos en un periurbano. Con lo cual esto no es camino. O hasta un punto, pero ya convertimos todo el campo en tomate bajo cubierta, todo cubierto, sonaste. ¿Qué nos queda? Vía productividad. Y entonces ahí sí aparece lo que vos decís, Agustina, creo que es. Sí, sí. Con fertilizante. ¿Con qué otra cosa? Con agroquímicos, con insecticidas, con semillas híbridas importadas. Y entonces eso genera una fuga hacia adelante. Es la única forma que tengo. Si a mí me aumentan
el valor del alquiler, a veces ni siquiera por una renta agrícola, sino por una renta urbana. La única forma que tengo de hacer eso, de poder cumplir, es aumentando la productividad, a costa de, a veces, cuando yo hago todo este paquete y lo hago de manera muy intensiva, tengo altos riesgos de empezar a tener problemas. ¿De qué tipo? De Ambiental. rendimiento futuro. Sí, tengo problemas por ahí ambientales y a veces tengo algunas cuestiones que empiezan a generar un proceso de deterioro, o sea, el rendimiento empieza a caer. Está marcado. ¿Por qué? Porque le pongo cama de pollo que va como piña porque tiene mucho nitrógeno, pero eso saliniza al toque el suelo. Entonces, después de 6, 7 años, tengo unos pH realcalinos y una salinidad descomunal y ya el tomate no me crece también. ¿Sí? Esa vendría a ser la parte de los rendimientos decrecientes. No, en realidad eso ¿No? tiene que ver con daño ambiental. Estoy haciendo pelota todo. Claro. Rendimiento decreciente es que sobre una misma inversión simultánea, digamos, en un mismo momento yo hago sucesivas inversiones que cada dosis de inversión que hago, el rendimiento debido a cada inversión es cada vez menor. ¿Por qué? Porque se va agotando eso, llega hasta un tope fisiológico, si querés. Esto es porque voy haciendo pelota al suelo. Entonces, si yo quisiera, esto es ambiental, significa mayor liberación de agroquímicos. Si yo quisiera, póngale, esto produce en el tomate hasta 20 kilos por metro cuadrado. Y si yo les digo a ustedes, bueno, vamos a hacer, porque salimos de la facultad y estamos todos re comprometidos, hicimos muchas especializaciones, escuchamos mucho a León Gieco, piripipí, toda la historia, y decimos, bueno, vamos a hacer un proceso de transición agroecológica. Entonces vamos a ir ahí a aplaudir, decir, queremos que hagan transición agroecológica porque no pueden seguir así contaminándose ustedes, a los demás, no sé qué. Vamos a hacer algo pero que va a bajar la productividad a 10 kilos por metro cuadrado. Tiro al tuntún, nada, esto, pónganle que da un poquito. ¿Qué va a pasar? ¿Qué les va a decir el Quintera? Sale con la escopeta. Eventualmente ustedes, si tuviesen, pues lo estamos pensando todo esto de la formulación de políticas públicas. Entonces, si estamos razonándolo, si yo tuviese que razonar como hacedor de política o hacedora de políticas públicas, ¿dónde está en parte? Si yo empiezo a tirar del ovillo, ¿de dónde partimos? ¿Cuál era el problema inicial? El régimen de tenencia de la tierra. Exactamente, fíjense que volvimos al problema del régimen de la tenencia de la tierra. Algo que, si lo miramos desde afuera, desde la superficie, no vemos nada, vemos liberación de agroquímicos. Ahora, si empezamos a indagar un poquito en el proceso, todo el proceso, o mejor dicho, el conocimiento económico, y un conocimiento económico situado y abierto, nos permite indagar y empezar a tirar de los piolines los procesos socioeconómicos que terminan derivando en por qué hay ese grado de deterioro ambiental. Y tiramos un poco más y llegamos al problema de la tenencia de la tierra. ¿Cuál? Y el arrendamiento, el porcentaje de parcería, la propiedad. Entonces ahí es donde empezamos a ver ciertas restricciones grandes que se terminan materializando en problemas ambientales. Entonces, la moraleja es, si no podemos resolver el problema ambiental de fondo, si no nos metemos con estas cuestiones, que son estructurales. ¿Se acuerdan que lo estructural es la tierra, el capital y el trabajo? Tenemos que meternos con el acceso al capital, trabajo, pero principalmente la tierra. Fíjense entonces, de un pequeño ejercicio con una puntita de un ovillo, toda la caracterización sectorial que ya están en condiciones de hacer ustedes. Bueno, Y una consulta, ¿serviría como por ahí lo que se veía en la anterior materia, ¿cuál era? Economía política, sí, ¿no? Lo de las externalidades, en un caso utópico, ¿no? Porque no va a pasar. ¿Qué sería lo de las externalidades? Y entender que, bueno, que todo ese daño ambiental, por ejemplo, se podría arreglar disminuyendo en 10 kilos por metro cuadrado y que esa diferencia, tiro un caso utópico, ¿no? Sí. Pero digo, y esa diferencia de la ganancia sea retribuida por otros medios. Cosa que no pasa, ¿no? Pero digo, podría ser una manera. Eso es algo que
lo vimos muy al pasar, en realidad, que tiene un nombre, esos tipos de las externalidades. ¿Se acuerdan cuando vimos las dos escuelas, los neoclásicos o la economía ambiental y la economía ecológica? ¿Se acuerdan neoclásicos y los más ambientalistas? Nos plantean algo que, ¿se acuerdan que decían que los problemas ambientales tienen que ver con, entre varias cosas, las externalidades? ¿Qué es una externalidad? Está bien, igual la pregunta me parece que está bien orientada. La externalidad es cuando se produce, cuando hay en una transacción económica hay un tercero que no está contemplado en el proceso, de manera positiva o negativa, generalmente negativa la que nos preocupa. ¿Qué mecanismos existen, entre otros, pero cuál es el más común que se utiliza para internalizar esa externalidad? ¿Eran los impuestos pigovianos? Exactamente, impuestos. Impuestos de pigo. Eso cuando ustedes estaban en economía agraria teníamos política de precios y política impositiva y ahí lo veían eso un poco más. Ahora tenemos política fiscal, algo vamos a ver después. Cómo funciona el impuesto. Fíjense que lo que hace el impuesto es aumentar los costos de producción. Al aumentar los costos de producción, ¿qué pasa con las cantidades? Disminuyen. Disminuyen. Ahora, si las cantidades disminuyen, ¿qué pasa con los precios de equilibrio? Vuelven a aumentar. En realidad pasan dos cosas. Si los podemos fijar, o sea, si depende de la magnitud del impuesto. Si es un impuesto que modifica en una situación de mercado interno como la nuestra, ¿no? Si se modifica el impuesto, tiene la suficiente extensión para que todos los actores, la parte mayoritaria de los actores económicos de la oferta, bajen la cantidad, los precios van a tender a aumentar. Y entonces, en el caso del tomate, ¿qué pasa si aumenta el precio del tomate? ¿Quién lo paga más caro? Y la gente. La gente, se traslada a precios, aumenta la inflación. Y volveríamos con el tema que arrancamos de teoría en este... Exactamente. Claro. O pónganle que ponemos un impuesto pigoviano, pero que tiene un impacto acotados regiones en una cierta zona. Entonces no es lo suficientemente grande como para modificar los precios generales, sino que baja las cantidades de cierta zona. Pónganle de Berazategui. ¿Qué va a pasar? Los productores o productoras de Varela, ¿sí?, que tienen la misma práctica, pero que no le cobran el impuesto, tiene costos medios más bajos. Los de Berazategui más altos. ¿Qué va a pasar con la gente que está en Berazategui? Se traslada a otras tierras. Se traslada a otras tierras o desaparecen y dejan de producir y se usan para urbanización. Entonces ahí aparece otro de los problemas económicos muy usuales, que es, si se quiere, el síndrome o la paradoja de la manta corta, que la podemos ver constantemente. Hago una medida para proteger a A, pero el tema es que si hago eso perjudico a B. Entonces, manta corta, si me tapo la cabeza, me destapo los pies. Entonces, fíjense que esos son los problemas de la formulación de políticas públicas. Siempre alguien se joroba y siempre alguien sale beneficiado. Lo que uno esperaría al menos es que alguien salga beneficiado y no que te puteen todos. Ese es otro problema. Pasa también. El tema es que uno tiene que elegir. Y también, si depende a quién perjudica, uno tendría que tomar medidas compensatorias eventualmente. Llegado el caso. Si nos interesa. Claro. Bueno, en fin, todo negocio. No sé si la palabra es que es todo negocio. Todo es complejo. Una de mis frases de cabecera: si las cosas fuesen fáciles ya se hubiesen solucionado. Empezás a ver y son un grado de complejidad grande y de interconexión en el mundo económico y ambiental, en el mundo real, que es muy difícil. O sea, si las cosas fuesen fáciles de arreglar, ya estarían arregladas. No es que los que están tomando decisiones son todos... Hay gente que es bastante estúpida, pero no todos por definición son estúpidos. Hay gente muy formada y que lleva una vida formándose para eso, sin embargo no resuelven las cosas. Entonces, tan fácil no debe ser. Sí. Otra cosa es que te expliquen las cosas en difícil. Uno tiene que tratar de explicar, o las cosas tienen que entenderse de manera sencilla. Como decía Jauretche, si te explican en difícil,
la economía porque te están metiendo el perro. Eso claro. Ahora, una cosa es explicar y otra cómo lo resolvés. Y ahí ya se complica. Se hace más difícil. Caso clásico, el de la carne. Tema complejo sí los hay. Bueno, no sé si tienen más preguntas de eso, si no, sigamos. Gracias por responder. No, de nada. Pero ese es el problema de los impuestos piguvianos, es ese. Vos con los impuestos, eso sirve mucho cuando tenés empresa, eso se usa mucho para disminuir contaminación en empresas. Entonces, y a veces eso sirve también para canalizar ciertas mejoras tecnológicas. Ponele, vos tenés una empresa que hace emisión de alguna partícula que tiene un umbral. Entonces, si vos emitís por encima de X umbral, ponele, el umbral máximo es 300 ppm, de azufre, y vos estás emitiendo 600. Entonces, vos lo que vas a hacer es, en realidad, es un impuesto sobre el proceso, no sobre el producto. Vos le cobrás porque está generando una emisión por encima de lo tolerado. El tipo, manteniendo esa tecnología, va a tener que disminuir las cantidades. ¿Sí? Lo que vos deberías hacer, además, o lo que uno esperaría, es que lo que dice la teoría más formal es que aquellas unidades que tienen tecnologías más eficientes, que tienen menor emisión y por lo tanto no tienen esos impuestos, van a terminar desplazándolos eventualmente. Eso podría ser una. Otra es que ese puede hacer las inversiones y disminuya su particulado hasta llegar a puntos donde no te cobran ese impuesto en el mediano plazo. Uno esperaría eso, que hay un reemplazo hacia tecnologías menos contaminantes. Que algo de eso podría haber, ojo. Claro, pero también estaría el tema ese que cada vez que haya gente que quiere ingresar a ese mercado, la vara esté más alta. Y sí, eso tiene un nombre que se llama barreras de ingreso. Las Claro. barreras de ingreso pueden tender a aumentar, por supuesto. ¿Qué es lo que eventualmente pasa? ¿O no? Sí, depende. No en todos los rubros, pero en muchos rubros pasa eso. Generalmente los que llegan primero tienen capacidad, dependiendo de la capacidad que tiene esa persona, de fijar el negocio o de ya subirse a la ola. Después es muy difícil subirse a esa dinámica. O porque aumentan los costos, o sea, porque aparecen las barreras estas de ingreso, de entrada, porque a veces hay restricciones no económicas, etc. Pero sí, pasan esas cosas. Sí. Bueno, vamos a hacer acá ¿cuál había visto? Este. Vamos a hacer el 10. ¿El 10 era? Sí, vamos a hacer el 10. Es fácil. Tiene lo de la productividad que me interesaba. Ahora vamos a compartir. Determine la renta de la tierra y el valor de productividad en pesos por hectárea de una explotación de 300 hectáreas que producen maíz con un rendimiento de 85 quintales la hectárea. Un costo total de producción de 470.000. No incluye la renta de la tierra. El precio neto del maíz es de 226 pesos por tonelada, considera una tasa de interés del 6%. La renta es de 350. Bueno. Determinar, me pide la renta y el valor de productividad. El valor de productividad es también conocido el valor de la tierra por productividad. Tengo 300 hectáreas. Y tengo rendimiento de 85 quintales la hectárea. Y un costo de 470.000. Precio neto, 226 pesos por tonelada. Tasa de interés, 6%. Bueno, me pide calcular la renta. ¿De qué manera puedo calcular la renta?
Con los ingresos brutos menos el costo de producción. Entonces, precio por cantidad menos costos totales. Vamos a dividirlo. Podemos hacer todo multiplicado por la superficie o hacerlo por hectárea. Vamos a hacerlo por hectárea. El precio era 226 pesos por tonelada. La cantidad era de 8.5 toneladas. ¿Esto cuánto me da? Chum, chum, chum. Espera un cachitín. Esto me da. Esperen, se me está quedando sin batería. $1.920. ¿Estamos bien? Y los costos totales son de 470.000 pesos. Pero lo vamos a llevar por hectárea, o sea que son 300 hectáreas. ¿Cuánto me da esto? $1.560. Me da 1.900. 55. 355. $355 por hectárea. ¿Sí? De renta. ¿La renta la tenemos? Sí. ¿Qué nos falta ahora? El valor de la tierra por productividad. ¿Cómo lo calculo? Puede ser que divido la renta por el interés. Voy a hacer 355 por hectárea dividido el interés, que es de 0,06. Eso me da 5.906 por hectárea. Esperen un cachito que voy a buscar, se me está. No me anduvo el cargador. Esperen un segundito. Se va a apagar la cámara. A ver. Ahí está. Ahí está. Disculpen. Estaba quedando sin baterías. Bueno, ¿entendieron este? Sí, sí. Bien, bueno. ¿Cuál otro más? Había uno que no, ya habíamos hecho. ¿No? Bueno, estamos más o menos. No sé si hay de esto mucho más. A ver.
4. La próxima clase, que es el martes, vamos a arrancar unidad económica. Es en realidad tamaño óptimo y unidad económica. Eso está en el libro de González Pagliettini. Y después hay un trabajito de Mabel García que se llama la unidad económica, que está ahí también en el CED. La unidad económica agropecuaria como herramienta para el ordenamiento territorial argentino. ¿Sí? Acuérdense entonces, del libro de González Pagliettini, la parte de unidad económica. Tamaño óptimo y unidad económica. Economías de escala, tamaño óptimo y unidad económica. Señor profe, una consulta. Ahí revisando el punto 13 me surgió una duda. Dime. ¿Te puedo compartir pantalla? ¿Sí? Genial. Eh, Ahí se ve. Ahora está cargando. Sí, ¿cuál sería? Genial. Esto es lo que yo había hecho, que lo había hecho como con una regla de 3 simple. Y nada, revisándolo no entendí por qué me dio el resultado bien, pero acá en el costo de producción resté el tema de las mejoras y las depreciaciones, en vez de sumar. No, porque el tema... O sea, en su momento cuando lo hice supongo que le habré encontrado algún sentido, pero ahora me surgió la duda. No entiendo, a ver por qué le... A ver. Los números, pero con cachito. Bueno, era el 13, pero estaba viendo cualquier otro. ¿Y por qué le restaste y te terminó? ¿Qué te terminó dando eso? El interés. No, tampoco. No sé qué, por qué. No sé, ahí está revisando el punto 12 que era el que había hecho antes de ese, y ahí lo había sumado al costo de producción. Pero acá dio restándolo. Es que lo que pasa es que el costo de producción te lo da para sacar la renta. Y después las mejoras y el interés. Y después las depreciaciones y las mejoras para sacar el interés. No sé por qué. Con esas cuestiones matemáticas termina dando. Debe quedarte un saldo, un resto que termina cerrando el mismo número. Es que igual probé hacerlo con la regla de 3 simple, pero habiendo restando los 600, digamos, e incluso 612, y no me da 30,7, que es la respuesta. No sé por qué hiciste esa regla de 3 simple. Porque era, o sea, yo lo que calculé fue como, bueno, cuánto era la renta, y del ingreso bruto calculé qué porcentaje sería eso, básicamente. Como bueno, si la renta es el 100%, si el ingreso bruto es el 100% del ingreso bruto, 258, que es la renta, será X porcentaje del ingreso bruto, que es lo que te Te termina dando porque las diferencias terminaron dándote lo mismo, digamos. Bueno, ahí tenés una buena cuestión, es, por ahí numéricamente,
está bien, pero conceptualmente no. Porque el tema es que como no son cálculos complejos, entonces ahí por una simple cuestión de sumar y restar, digamos, terminan coincidiendo que entra y que sale y te da el número. Pero o sea, si uno lo revisa, por eso conceptualmente, no está bien, digamos. Ahí eso es lo que te observaría. Claro, entonces las mejoras y las depreciaciones serían parte del costo de producción. Sí, eso sí, por supuesto. El Ok. tema es que lo que termina pasando en realidad es que el costo de producción total te lo termina dando para que calcules la renta. Y además, el tema es así. No, es que no terminan siendo, porque el tema es así. Los costos de producción, esos, ahí es donde está la cuestión. Estás mezclando las cosas. El costo de producción ese es del aparcero. ¿Sí? Ok. ¿Quién lleva adelante la actividad? ¿La parcela? El aparcero, claro. El aparcero, que es el que pone el cuerpito y pone. O sea, fíjate, es esto. Vos tenés dos figuras: el propietario y el aparcero. El aparcero, ¿qué va a poner? Va a poner los costos de producción, ¿sí? Los costos de producción que no incluyen las mejoras, porque son las puso. A ver, el propietario, ¿qué puso? Bueno, pone la tierra, pone las mejoras, y sobre las mejoras cobra la depreciación y el interés. Y eventualmente puede poner algún insumo. El aparcero va a poner sus costos de producción, que son gastos, depreciación e interés de sus máquinas, sus cosas. ¿Sí? Entonces, los 600 son de acá. Ok. Y entonces, acá surge la categoría conflictiva, por eso es la cuestión que sobre la cual a mí también me resulta muy interesante el tema de la renta y por la cual han escrito ríos de tinta, derramados litros de sangre, ríos de sangre, porque fíjate que aparece en el medio, el aparcel, este pone la tierra y parte de las mejoras, este pone en un porcentaje los gastos de precisión e interés de sus costos de producción. Ahora, todo esto para poder producir un ingreso, que tiene un porcentaje. A partir de esto, menos esto, y sobre lo que el propietario quiere cobrar esto, aparece la renta. Entonces, el porcentaje de parcería pactado va a ser el que salde la disputa entre este y este. Cuánto va de uno a otro. Pero lo que es importante, más allá de eso, es que los costos de producción corren por parte del aparcero. Mientras que el propietario quiere capturar la depreciación y los intereses. Entonces, nosotros en el ejercicio nos paramos, éramos estos nosotros. Estábamos paraditos o paraditas acá mirando y queríamos decir, bueno, nosotros queremos la renta, venga para acá. Y todo esto también venga para acá. La renta, ¿cómo surge? A partir de esto menos esto. Pero el aparcero finalmente es el que está poniendo esto. Entonces ahí conceptualmente, no sé si está del todo correcto a los costos de producción estos, sumarle, restarle esto, porque no son, esto lo pone alguien, el aparcero, y esto lo pone otro actor económico. Pasa que visto desde acá, este va a querer esto y esto. ¿Me explico? Sí, de todas formas, igual no se termina de entender entonces cómo sea la forma correcta de hacerlo. Así, Pero bueno, así, mira, es fácil. Ahí la formulita me dice que es renta más depreciación de las mejoras, más el interés de las mejoras, más esto de la mirada del productor, ¿no? Del propietario, perdón. De la mirada del propietario, el arrendamiento es, uy, ¿cómo estoy hoy? La parcería es porcentaje de la parcería por ingreso bruto es igual a renta más depreciación de las mejoras, más interés de las mejoras, más gastos a cargo del productor. Ponele que el ejercicio 14 dice que acá te va a querer cobrar un impuesto, no sé qué, bueno, parece. Esta es la fórmula. Porcentaje de la parcería por ingreso bruto es igual a la renta, más depreciación de mejoras, interés de mejoras, más gastos a cargo del productor.
Porque acá de vuelta, acá hay dos partes, entonces siempre importa desde dónde nos ponemos. Esto es propietario. Esta fórmula se entiende desde la perspectiva del propietario. Para el producto, para el arrendatario, para el aparcero, ¿cómo va a ser? Y va a ser porcentaje de aparcería, el 1, ¿no? La inversa, no es la inversa, sí, el 1 menos, es igual a costo de producción. Y costo de producción que va a incluir los gastos, las depreciaciones y los intereses propios, y dentro de los gastos probablemente tenga no sé, vaya uno a saber qué otras cosas, pero todo el resto de las cosas está en el porcentaje de la parcería. Él lo va a ver, todo esto lo va a ver así él. Desde la perspectiva del aparcero es 1 menos porcentaje de la parcería. Todo está metido ahí adentro. O sea, lo que va a estar en disputa es el porcentaje de la parcería. Ahí aparece, ahí termina saldándose cuánto de quién se come un pedazo de la renta. ¿Sí? Ok, pero ¿cómo hago para sacar la renta? O sea, el ingreso bruto era 840. Sí. Después, las depreciaciones y las cosas de las mejoras, el interés de la mejora, eran 12. Y Los 6. gastos- ¿Cómo? ¿Cuánto era? 12 y 3. Ah, perdón. 6. 6. 12 y 6. ¿Y la renta cómo surge? Así. Haces renta es igual a ingreso bruto menos costo de producción. Y tenés 840 menos 600. Fíjate que el costo de producción te decía, si no me equivoco, que no tenía incluida la renta de la tierra. O sea que es el costo de producción sin renta. Con lo cual, ¿cuánto va a darte? $840 menos 600. Ah, ahí lo entendí. Gracias. Fíjate que el costo de producción es este que incurrió el aparcero. ¿Sí? Sí, entonces quedaría 240 más 18. Más 12, ¿no? Sí, claro, más 12 más 6 dividido 840. ¿Y los gastos de producción es lo que dice ahí al final? Los gastos de comercialización. Ah, no, los de producción. Esto acá no. Gastos del productor. Esto acá no aparece ninguno. Esto es si te aparece. Creo que en el ejercicio 14 te dice que además de todo, el productor, ¿cómo la tengo hoy? El propietario incurre en gastos, que son de unos impuestos. Impuesto Puede inmobiliario. Ahí está, el inmobiliario. Puede pasar que el propietario ponga parte de los gastos. Es lo que les comentaba, que por ahí el propietario compra las semillas y compra el fertilizante. Entonces lo va a meter acá eso. Por ahí no corre ningún gasto. Entonces acá es 0. Si hay algo, acá es 0. En este caso no había. Pero puede llegar a ver en la vida real. Ah, ok, genial. Ahí me quedó súper claro. Gracias. Excelente. 10 puntos, no de nada. Bueno, estamos. ¿Qué les iba a decir? Bueno, lean del libro de Pagliettini, Unidad Económica y Economías de Tamaño y Tamaño Óptimo. Vale, genial. Bueno, Chao, profe, gracias. nada, chau, chau. Chao, nos vemos, Francisco. Chao. Nos vemos.